Buenas, estamos con el doctor Walter Albán Peralta. El doctor Albán ha sido defensor del pueblo, ministro de Estado, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, director ejecutivo de Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional, y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como profesor principal. Con Walter vamos a tener el gusto de conversar sobre un tema bastante complejo, que es la relación entre la criminalidad organizada, la corrupción y las necesarias reformas institucionales. Todo ello en el marco de nuestra iniciativa Por un Perú que te cuide. Gracias, Walter, por recibirnos. Gracias por la invitación y la oportunidad, Gerardo. Bueno, definitivamente no sería posible. Lo que pasa es que la corrupción es un fenómeno que nos acompaña toda la historia republicana, por lo menos. Ahora, yo creo que aquí en el Perú faltan estudios, ¿no? Mucho más a fondo, digamos, estudios científicos sociales, sobre cómo ha ido desarrollando, evolucionando el fenómeno de la corrupción y, por supuesto, lo que tiene que ver ya con la economía ilegal, ¿no? Que antes la vinculábamos mucho al narcotráfico exclusivamente, pero ya está claro que hay un conjunto de actividades que podemos comprender en esto que se califica como economía ilegal y que van de la mano con las formas de corrupción que vamos cada vez, creo, apreciando, se expanden más y con mayor impacto. Pero la corrupción es un mecanismo, ¿no es verdad? A la corrupción se recurre con ciertos propósitos. Yo por eso señalo que de lo que he podido percibir es más bien a esa corrupción tradicional, podríamos calificar, que identifica mucho la práctica que la gente común conoce como la coima, ¿no? Esa viene pues desde el virreinato, ¿no? Pero entonces a eso han recurrido diferentes actores, desde el sector privado, por supuesto, para obtener indebidamente beneficios. Por eso es que esto se ejemplifica muy bien en el rubro construcción, obras, ¿no es cierto? Que es, digamos, donde el Estado más invierte y hay que tener claro que el Estado es el primer inversionista en el país, respecto a capital nacional, por supuesto. ¿Cómo se manifiesta en el rubro obras? Por ejemplo, el caso Odebrecht me parece muy representativo, ¿no? El caso Odebrecht, que sabemos que no se limita a esa empresa, existía ya el Club de la Construcción, como se le dio en llamar cuando se comenzaron a conocer de estas investigaciones. Pero Odebrecht, como otras empresas brasileñas, tenían un cartel, digamos, bastante acreditado en diferentes partes del mundo, pero sobre todo aquí en América Latina. Su origen brasileño, no ponía en duda que se trataba de empresas, podríamos calificarlas técnicamente serias, con obras muy reconocidas. Entonces, sin embargo, después se ha podido conocer que para conseguir determinados contratos con el Estado han coimeado en las más altas esferas. De allí que haya comprometido incluso la participación de expresidentes peruanos y gente con mucha autoridad. A ver, me parece que una afirmación tanto cínica, pero muy cierta del señor Marcelo Odebrecht en Brasil fue, bueno, ¿de qué hablan los peruanos, ¿no? Es decir, como que nosotros hubiéramos inventado la corrupción, la coima. Y nada de esto, nosotros encontrábamos que las cosas funcionaban así, ¿no? Y para poder participar y sacar ventaja, digamos, nos pueden culpar de haber organizado mejor las cosas, pero no de ser los que hemos promovido una corrupción que ya encontramos, ¿no es cierto? Yo diría que entonces la corrupción se fue sofisticando. Hay cosas que uno podría identificar ahora, como por ejemplo que ya no es la entrega directa del dinero, sino más bien a través de la constitución de empresas offshore y varias capas de empresas offshore, como para impedir que pueda identificarse el destinatario final, quien se pueda haber beneficiado, etc. Y esto además se fue efectivamente generando una suerte de diseño orgánico para que esa corrupción, digamos, acogiera a todos los que estaban dispuestos a entrar. Y dispuestos a entrar estaban empresas tan importantes en ese momento en el Perú
como Graña y Montero, por ejemplo, en construcción. Muy bien, pero a esa corrupción, que yo diría fue creciendo conforme tuvimos crecimiento económico sostenido en el Perú, y estamos hablando probablemente del 2006, 2007 en adelante, ¿no es cierto? Se fue sumando también progresivamente esta economía ilegal que comienza a crecer. Ahí hay dos puntos bien importantes a considerar. Primero, cuando el Estado se encontraba en una situación prácticamente agónica como la que tuvimos con el primer gobierno de Alan García, la corrupción no tomaba pues, niveles tan importantes, ¿no? Pero el Estado peruano comenzó a mejorar su economía progresivamente, y diría que ya para el año 2007, 2006, 2007, se puede apreciar que el crecimiento es constante, el Producto Bruto Interno avanza entre 3, 4 puntos, se reduce la pobreza, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo la corrupción estaba más sofisticada. Paralelamente, sin embargo, y esto no son asuntos paralelos o aislados, sino que uno tiene que ver con el otro, la economía ilegal comienza a crecer. Yo recuerdo, por ejemplo, que, bueno, del narcotráfico todos tenemos alguna información, pero recuerdo que a mi llegada al Ministerio del Interior, que fue a finales del año 2013, ya era evidente en los cuadros que me mostraban en el sector cómo la criminalidad había crecido de una manera impresionante y con una tendencia al alza que no había quien la pare. Y esto ya tenía mucho más que ver con la economía ilegal que con la corrupción propiamente. Digo, la corrupción esa tradicional, a la que he calificado como clásica. ¿Cuál es la diferencia? En la corrupción clásica, coimeaban al funcionario, hacen lobby, le pagaban a congresistas, autoridades, etcétera, y conseguían ciertas leyes que los beneficiaban, en fin, ciertos grupos empresariales, ¿no es cierto?, que por supuesto siempre aparecen como neutros, como que no tienen nada que ver con el problema. El caso Odebrecht tiró por tierra esa imagen. Pero lo otro es que la economía ilegal que surge del narcotráfico, como dije, pero también de otras actividades, la que yo pude percibir más fuerte en ese momento era ya minería ilegal. Era evidente que la minería ilegal estaba extendiéndose, el oro ilegal, ¿no? De una manera alarmante. Y esto alimentaba otros problemas, trata de personas, alimentaba cuestiones como, por ejemplo, también la invasión, ocupación de terrenos, de inmuebles de manera ilícita, apropiación de patrimonios. Pero hay algo que tú acabas de mencionar, el tema del lavado de activos. ¿Por qué? Porque necesariamente la economía ilegal necesita, ¿no es cierto?, de tener cara de legitimidad, de una cierta formalidad que explique de dónde viene toda la riqueza. Entonces, no son las coimas, pues, lo principal es invertir. Invertir en empresas. No es casual, por ejemplo, que mucha inversión de lavado se va a empresas pesqueras, que son las que dominan en puertos y que tienen que ver con la exportación de narcotráfico, porque hay vasos comunicantes entre estas actividades. Luego tenemos la cuestión de invertir en universidades. Y eso creo que todos podemos apreciar cómo se produjo un crecimiento descomunal de centros universitarios, algunos muy connotados, o por lo menos aparecen como los que más títulos entregan en el país, ¿no es cierto? Todo esto, como dije antes, de la mano con un crecimiento de la criminalidad, porque la plata llega a manos llenas y hay recursos. Y entonces esto, como dije antes, se mezcla con muchos factores. Sí. Por ejemplo, oportunidades de trabajo para jóvenes. Bueno, de varias formas, ¿no es cierto? Porque en algunos casos financian campañas. Diría casi todos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando en algún momento la campaña, me parece ya para el 2006, ¿no? Se denunció que el APRA había recibido plata que venía del grupo familiar Sánchez Paredes, ¿no? Conocidos, vinculados al narcotráfico, etc. Bueno, el personero del APRA era el señor Abanto, el abogado Abanto, y a través de él, que había sido abogado de los Sánchez Paredes, es que había llegado ese aporte.
el presidente Alan García salió a decir que él había ordenado de inmediato que se devolviera esa plata, ¿no? Así que con eso aparentemente limpió toda duda sobre, dicho sea de paso, Abanto dejó de ser personero del APRA, pero siguió muy vinculado a varios casos que lo han incluso involucrado como procesado en determinados casos, uno vinculado a Odebrecht, y sin embargo es uno de los ponentes más destacados en el último CADE, ¿no? Esto quiere decir que, digamos, todos los valores, cierto tipo de, para decirlo de una manera coloquial, de vergüenza en la cara que tenían las organizaciones políticas, se han ido perdiendo con el tiempo de una manera ya muy preocupante, porque entonces definitivamente no solo financian campañas, sino que ingresan a la política, crean partidos políticos. Como sabemos, hoy en el Perú abundan las llamadas franquicias electorales, y yo creo que hay algunas que las controla por completo. En otros casos hacen una suerte de inversión, como decían Odebrecht, que financiaban a todos los que podrían ganar porque les interesaba tener buenas relaciones con quien resultara elegido, ¿no? Sí, claro, tenemos instituciones que están débiles, ya sería, creo que muy ligero calificarlas así o muy simple. No, no, son instituciones que están semidestruidas, ¿no? Bajo un ejercicio del poder autoritario que, como sabemos, viene del Congreso, sobre todo a partir del momento en el cual cae el régimen de Castillo después del frustrado autogolpe. Y allí es evidente que solo para quienes todavía son gente muy ingenua, ¿no es cierto? Podemos hablar de derecha, de izquierda, centro, oposiciones políticas diferenciadas, ¿no? Antes un partido tenía programa, doctrina, plan de acción, lo que fue. Hoy día eso no existe. Lo que hay es una alianza mafiosa, ¿no? Esto es como uno se imagina en las películas de la época de la prohibición en los Estados Unidos, las familias, ¿no? De mafias. Bueno, esos son los que controlan hoy día. Y el resto es un discurso para tratar de aparentar que se hace política, pero en realidad lo que están haciendo es beneficiarse del aparato del Estado, ejerciendo autoritariamente el poder y sobre esa base eliminando todo vestigio de institucionalidad democrática o separación de poderes o control de poderes. Ya no hay ningún control, ¿no? Hemos llegado a un punto de quiebre, diría yo, por eso es que nos estamos jugando todo en este momento en el país. Yo tengo la impresión de que ese Congreso, ¿no es cierto?, es el que explica por qué Patricia Benavides vuelve al Ministerio Público, por qué el fiscal de la Nación hoy día es Tomás Aladino Gálvez. Para eso han jugado un rol fundamental los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia, que son una vergüenza, salvo probablemente la figura del doctor Tábara, que es, quién sabe, el único que tenía algo que perder por su trayectoria en el sector judicial, ¿no es cierto?, y en el propio jurado electoral. Bueno, en ese contexto entonces, cuando sabemos que hay de 130 alrededor de 105 congresistas que están siendo investigados y procesados, que este Congreso se haya tirado abajo la ley para, en buena cuenta, ¿no es cierto?, porque hace ineficaz propiamente la colaboración, ¿no? La colaboración eficaz, paradójicamente, la está anulando o la ha anulado. También está tomando decisiones, como sabemos, sobre crimen organizado. En un primer momento era una cosa ya extrema. Han tenido que regresar un poquito, pero no a las fórmulas originales. Y varios tipos delictivos, los penalistas hablan de decenas de tipos que han quedado fuera de crimen organizado. También han tenido la sinvergüencería de aprobar una ley que dice que los partidos políticos no pueden cometer delito, ¿no? O sea, son el único tipo de persona jurídica del Perú que no puede ser procesada por delitos. También han tenido algo que es gravísimo, ¿no es cierto? Y cuyas consecuencias las estamos viendo, pero no hay tiempo para detenerse un poco a verlo más de cerca, y es desnaturalizar, eso es inconstitucional, pero claro, con la venia del Tribunal Constitucional, que como sabemos es más bien un tribunal del Congreso, como el defensor del pueblo es un defensor del Congreso. Y tenemos entonces a eso sumado el hecho de que ya la policía aparentemente, como decía, contra la Constitución, tiene más poder para investigar que el propio Ministerio Público, ¿no? Bueno, hay que agregar
todas las normas que tienen que ver con minería ilegal y que han favorecido el crecimiento de la minería ilegal, a la vez de proteger el reinfo como un mecanismo que en realidad ata de manos a las fuerzas policiales para poder avanzar en la investigación y que se pueda procesar estos crímenes. Creo que, digamos, la lista es larga. Incluso hubo un momento en que habían eliminado hasta la detención preliminar, si es que no eran casos de fragancia. Bueno, hemos llegado a una situación extrema que habla a las claras, bueno, la ley Soto para reducir las prescripciones, ¿no? Que vienen todas del Congreso. Y el Congreso, entonces, por un lado, impunidad, por un lado, cortar todos los instrumentos que más o menos habían funcionado para poder perseguir el delito en un contexto en el que crece la criminalidad, pero por otro, copa las instituciones, ¿no es cierto?, para garantizar que ellos mismos no puedan ser procesados, y en no todos los casos, por supuesto, pero en la gran mayoría de ellos, no solo se protegen personalmente, sino a sus aliados o socios, para decirlo más claramente, y eso tiene que ver con estas actividades de la economía ilegal, ¿no? Bueno, creo que si bien es importante estudiar lo que está, digamos, en el contenido de este binomio, no podemos solo focalizarnos en eso. Tenemos que ver cuál ha sido la situación del ejercicio del poder en el Perú en la última década, por lo menos, ¿no? Cómo se ha trastocado por completo el diseño constitucional. Hoy día, como muchos lo dicen, ya el presidente de la República es irrelevante. En el Congreso mismo, de acuerdo a cómo se han distribuido funciones, será el Senado el que tenga todo el mando. Y está el hecho de que ya no hay controles que el Ejecutivo pueda propiamente ejercer sobre el Congreso, y se ha producido esta reforma normativa, pero al mismo tiempo, como dije, se han destruido instituciones. La policía está corrompida hasta el cuello, ¿no es cierto? Y porque además quienes la vienen jefaturando en los últimos años son gente que sirve al poder, a ese poder mafioso, y no a los objetivos de la institución en sí misma. O sea, no es posible salir de este círculo vicioso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es devolver un diseño constitucional. Yo creo que ya va a ser necesario hablar de una reforma constitucional, sino de una constituyente, muy pronto. Y en ese marco, y devolviendo a un sistema de separación de poderes, de control horizontal y vertical de esos poderes, fortalecer el sistema jurisdiccional. Hoy día se llenan la boca hablando de reforma, pero lo que quieren no es reformar, quieren controlar más, quieren deshacerse de todo lo que les pueda parecer incómodo. Todavía desde el Poder Judicial, que yo diría es casi la última trinchera con la que contamos, se producen decisiones que los contrarían, que los incomodan, ¿no es cierto? Y a eso quieren llegar, por eso hablan también de desconocer la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y de plano, en los hechos, la han desconocido, no respetando decisiones de la Corte Interamericana, y tomando decisiones corroboradas también por el Tribunal Constitucional en varios casos, que son absolutamente contrarias a los pactos internacionales. Muchas gracias, Walter, por esta interesantísima plática. Bueno, muchas gracias también. Hay mucho más que se puede agregar, pero creo que por ahora sería suficiente para, en todo caso, abrir un debate. Volveremos. De acuerdo. Gracias.